mandaron. Quiere decir que, no sé si lo recordó, él es William Ojai, y yo soy Luis Artú, y él es Marcelo Marchese, digo para que creo que Frank bastante más que nosotros. Bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Esa es la otra cosa. Yo no soy ambientalista, o sea, no domino el tema ambiental, no que no me preocupe, sino que no lo conozco. No soy economista, yo soy abogado. Y bueno, toda mi vida me tocó nacer en una familia que, bueno, mi padre era abogado y me crié en un estudio y en definitiva toda la vida trabajé en eso. Y creo que en los más de 40 años que llevo trabajando en estudios jurídicos, nunca en mi vida vi una cosa como este contrato que traje acá, impreso. Nunca lo vi porque acá yo miro, ¿no? Y todos acá, los que tienen para peinar, peinan canas. Otros no tenemos mucho que peinar. Y toda la gente grande algún que otro contrato hizo en su vida, ¿no? Y cuando uno hace un contrato, ¿qué es lo primero que ve? Bueno, en fin, yo entrego esta casa para que me paguen tanto. Yo me comprometo a hacer tal trabajo para cobrar esto otro. O yo te entrego esto para que vos me entregues lo otro. Un contrato siempre es una obligación en que, es un acuerdo en el que una parte se obliga a algo para que la otra parte se obligue a otra cosa. Eso es como el ABC, esa es la definición de un contrato. Este contrato es lo que llaman contrato es otra cosa totalmente distinta. Es un acuerdo por el cual, traducido en palabras simples, Uruguay se compromete a hacer un montón de cosas muy caras, algunas ya las mencionó Yohai, hacer un montón de cosas muy caras, a cambiar sus políticas o atar sus políticas a negociaciones con una empresa privada. Va a tener que endeudarse para eso. Asume obligaciones de comprometerse con otras empresas para que le hagan las tareas. El caso, por ejemplo, del puerto o la vía de ferrocarril. Y a cambio de eso, la empresa UPM no se compromete a nada. La empresa UPM va a esperar que Uruguay invierta no sabemos si son 700 o 1000 millones de dólares en hacer el ferrocarril, los 100 y pico de millones de dólares en hacer el viaducto, un ferrocarril que además va de Montevideo a Fraiventos, aparentemente sin mucha posibilidad de ser usado para otras cosas. Perdón, discúlpeme, me traicionó una Paso de los Toros. Estuvimos la otra vez en el Paso de los Toros y no sé por qué ahora se me chispoteó. Bueno, lo cierto es que el Uruguay va a tener que invertir todo ese dinero, y después yo le voy a explicar algunas cosas más que va a tener que invertir Uruguay, que a veces son más caras que el dinero. Y a cambio de eso, la empresa UPM no se compromete a nada. Cuando Uruguay haya cumplido las cosas que se establecieron en el contrato, va a decidir si invierte o no invierte. Esto, yo digo, es lo que nunca en mi vida vi presentar como un contrato. Es más, en nuestro derecho, en nuestro sistema jurídico, hay una cosa que se llama condición potestativa. Esto quiere decir que, y está prohibida, determina que los contratos que incluyan esa condición son nulos. La condición potestativa es una condición por la cual el contrato sirve si una de las partes quiere que siga. Es decir, se le da el derecho a una de las partes a decir, bueno, el contrato no funciona más, no lo voy a hacer. Eso sin ninguna sanción, ¿no? Eso en nuestro derecho determina que el contrato sea nulo. Expresamente nuestro Código Civil dice que cuando hay una condición potestativa, cuando una de las partes puede decir si el contrato se cumple o no, se va a seguir cumpliendo o no, bueno, ese contrato es nulo. Esto, desde el punto de vista técnico, es un contrato nulo, ni siquiera se puede llamar contrato.
Yo siempre, cuando trato uno mira los compromisos que asume Uruguay, son increíbles, ¿no? Ya hablamos del ferrocarril, de las carreteras, del viaducto en la Rambla de Montevideo, del puerto. Hay otros compromisos insólitos. Uruguay se ata, bueno, la compra de energía eléctrica, ¿no? Como acaba de explicar Johan, no voy a detallar eso. Pero Uruguay se ata en cosas que uno nunca podría haber pensado. Por ejemplo, hay un artículo en este contrato que dice que los acuerdos laborales, en materia de legislación laboral, que UPM establezca con el Estado uruguayo, con el PIT-CNT y con los organismos empresariales, el Estado uruguayo se obliga a transformarlos en ley o decreto o convenio colectivo. O sea, a incluirlo en el derecho positivo uruguayo. ¿Qué significa esto? Que de aquí en adelante, con efecto general, no solo para UPM, ¿no? Es decir, UPM acuerda algo con el Estado y con el PIT-CNT y con las cámaras empresariales, y eso el Estado está obligado a transformarlo en derecho para todo el país, para todo el mundo. Esto significa que UPM se convierte en una especie de colegislador, que va, sí, la legislación laboral va a tener que serle consultada, en definitivo. Otra ramita, después si nos da el tiempo les leo algún pasajecito que es casi terrible. La otra cosa es que la enseñanza técnico-profesional va a ser reformada en todos los departamentos en que actúa UPM, tiene que ser reformada en atención a los criterios de UPM. O sea, UPM va a supervisar cuáles son los programas de enseñanza técnico-profesional en todos los departamentos en los que actúa. Es decir, no solo plata nos cuesta UPM. Yo no sé cómo llamarlo esto, pero es dignidad, soberanía, es decir, son cosas a veces no se pueden tasar en dinero, tienen además un valor en dinero, pero son más que dinero. Yo cuando trato de ejemplificar qué es este contrato, este supuesto contrato, no encuentro ejemplo más claro que dos personas que estuvieran negociando. Supongamos que cada uno de ustedes tiene una casa y yo lo voy a ver y le digo, mira fulano, te quiero alquilar la casa para poner un criadero de pollos. Entonces la persona me dice, bueno, está bien, ¿y cuánto me vas a pagar? Bueno, te pago tanto, me sirve. ¿Cuándo empezamos? No, espera un poquitito, le digo yo. Primero tenés que reformar la casa, tenés que, ahí donde tenés el living, hacerme una entrada de camiones, el techo lo quiero a 2 aguas y con tejas, y los baños y la cocina nuevos. Entonces, la persona, el propietario de ustedes dice, bueno, fenómeno, voy a hacer esas reformas, vamos a firmar el contrato. No, vos hacés las reformas, vos hacés las reformas, cambiá el living, poné la entrada de camiones, poneme un lugar para pelar los pollos, arreglame los techos, los baños y la cocina, y después, si me gusta, y si sigue siendo negocio, yo te lo alquilo. Ese es el negocio de UPM, es decir, colocame la vía de tren, haceme el puerto, haceme el viaducto, asegurame el agua del Río Negro gratis, haceme un acuerdo, exonerame de tributos, dame una zona franca, dame exoneración tributaria, y yo, después de que vos te comprometés a darme todo eso, me decido si hago el negocio o no lo hago. Ese es la verdadera esencia del negocio. Cualquiera se da cuenta que ese negocio del criadero de pollo sería, nadie agarraría viaje. ¿Quién se va a meter a gastar plata, a destrozar toda una casa para adaptarla a las necesidades de uno que después no se sabe si va a invertir o no va a invertir, si va a pagar el alquiler o no lo va a pagar? Bueno, ese es el negocio. Le podrán dar todos los filuletes que quieran, pero ese es el verdadero negocio que están haciendo. Esto además, fuera de que es un mal negocio, porque para ser claro, esto es un mal negocio, para definirlo, que nos va a costar mucha plata, y esto no solo afecta a los habitantes de las orillas del Río Negro, esto va a afectar a toda la población, todo el Uruguay va a tener que endeudarse, todos vamos a sufrir esa especie de cogobierno de UPM, porque resulta que los trenes van a circular en la forma que quiera y como lo diga UPM.
si uno mira el contrato, el gobierno se obliga a hacer la suspensión, a cortar el tránsito en los lugares que sea necesario cuando UPM lo solicite, a costo de UPM, pero puede cortar el tránsito. Esto es especialmente importante en Montevideo, porque ahí van a cruzar la Rambla con el ferrocarril. Entonces, la ciudad va a quedar partida en medio y como les imponen hacer un viaducto, pero supuestamente si hay problemas o el viaducto no funciona, no está terminado, tienen que cortar el tránsito para que el negocio de UPM no se haga. Son perjuicios, ni hablemos del tema agua y del tema de todos los otros temas. Pero yo decía, esto desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista constitucional, es otro cachivache de antología. Porque fíjense, este negocio lo firma el Poder Ejecutivo. Ni siquiera el Presidente de la República, que tampoco podría hacerlo, pero lo firman el secretario, el prosecretario y el presidente de la OPP. El director, director de la OPP. O sea, representación muy dudosa, pero bueno, esos son los representantes del Poder Ejecutivo que firman esto. No se consulta al Parlamento. Se compromete, es decir, hay una cosa que hay que entender, porque a veces me dicen, pero no hay ninguna ley que lo prohíba. En nuestro sistema, las reglas de juego para los organismos públicos son todas las contrarias que para las personas físicas. Cada uno de nosotros, por lo menos en teoría, puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba. O sea, el principio para las personas físicas es la libertad. Para los organismos públicos es el principio inverso. Solo pueden hacer aquello que la Constitución o la ley les habilita a hacer. ¿Por qué? Para evitar desbordes. ¿Por qué se le dice? Bueno, porque si mañana el director de la escuela decide organizar un boliche bailable y traficar, no sé, vender marihuana, le van a decir, mire señor, no, está fuera de su competencia. Esto es una escuela, acá no puede haber fiesta nocturna y no se pueden vender estupefacientes. Por poner un ejemplo, bueno, pero esa regla rige para todos los organismos públicos, incluido el Poder Ejecutivo. Cada uno puede hacer aquello para lo que está habilitado por la Constitución o por la ley. Y el Poder Ejecutivo no está habilitado para hacer el 90% de lo que se acuerda en ese supuesto contrato. Fíjense, le pasa por arriba dos veces al Poder Legislativo. Una, cuando firma el convenio sin consultarlo, y otra cuando lo ata en materia tributaria, en materia laboral y en ¿cómo? Y educativa. Y educativa, sí. Educativa en realidad está bien, la educativa en realidad invade a otro organismo. Específicamente al Poder Legislativo lo ata en materia laboral, de legislación laboral y de legislación tributaria. Y de otras cosas, porque hay una cláusula por ahí, por el final del contrato, que dice que si la normativa o la legislación modificara los beneficios que recibe UPM, el Estado está obligado a evitar ese perjuicio. Es decir, significa atar al Poder Legislativo en una cantidad de áreas en las que no se va a poder legislar libremente. Pero además ata a los gobiernos departamentales, porque como el convenio establece que hay que recategorizar padrones en ciertos departamentos, eso tampoco lo puede arreglar lo puede comprometer el Poder Ejecutivo, porque eso es competencia de los gobiernos departamentales. Sin embargo, lo hizo. Después, el tema de la energía eléctrica es responsabilidad de un organismo que tiene un grado de autonomía, que es UTE. ¿Cómo es posible que el prosecretario y el secretario y el prosecretario de la Presidencia decidan las políticas energéticas durante 30 años? Lo mismo pasa con AFE. Todo el funcionamiento de ese ferrocarril debería ser competencia de AFE. Sin embargo, ya lo comprometieron a través de un acuerdo con el Poder Ejecutivo. Y ahí sí viene después la parte de la enseñanza, que le preocupaba al amigo, que es que los organismos de enseñanza, es
decir, los consejos de enseñanza son de los organismos públicos que tienen mayor margen de autonomía en el Uruguay. Pues, sin embargo, el prosecretario y el secretario de la presidencia les dicen cómo tiene que ser la enseñanza técnico-profesional, obligándose a tomar en cuenta la mirada de UPM en ese tema, ¿tá? Y especificando qué cosas tienen que enseñarle, qué tipo de formación se les tiene que dar. Bueno, yo cuando fui, la vez que cuando llegué a tener, recién se había publicado esto y tenía que escribir una columna sobre este tema, una columna periodística, lo iba leyendo y me iba sorprendiendo, no podía creer las cosas a las que se estaba obligando. Huelga decir que además los futuros gobiernos quedan atados por estos compromisos, porque están haciendo acuerdos que son a 20, 30 años o más, porque son prorrogables. ¿Cómo es posible que el país quede atado en áreas tan importantes por periodos tan largos y con mínimos beneficios? Bueno, a medida que iba leyendo esto, me fui molestando cada vez más, ¿no? ¿Esto qué es? Es una pérdida de autonomía, una pérdida de soberanía. Es una empresa a la que le vamos a tener que consultar la legislación tributaria, la legislación laboral, las políticas educativas, las políticas ferroviarias, las políticas energéticas, por dónde circulan los camiones, por dónde no, cuándo se corta el tránsito. El poder que pasa a adquirir esta empresa es pero nunca visto, ¿no? Es una típica situación de república bananera, ¿no? Donde una empresa, el presidente tiene que consultar al gerente de una empresa para gobernar. Ese es el resultado de esto, si se llegara a concretar. Entonces, a medida que lo iba viendo y iba entrando en calor, bueno, después me puse a conversar con algunos amigos y encontré que otros estaban también muy molestos con este asunto. A raíz de eso empezamos a hacer una serie de reuniones, a encontrarnos o a escribirnos por vías virtuales, y llegamos a la conclusión de que algo había que hacer con este asunto, que no se podía dejar pasar. Esto no significa que uno tenga ninguna postura político-partidaria sobre el tema. Estoy hablando como ciudadano uruguayo nomás. A mí esto me molestó muchísimo como mero ciudadano uruguayo. Y encontré que a otras personas les pasaba lo mismo. Y empezamos a reunirnos, a conversar. Algunos de los que están acá presentes estuvieron en alguna de esas reuniones. Y dijimos, bueno, vamos a hacer una campaña para tratar de evitar que este contrato se lleve a cabo, porque es una vergüenza para el Uruguay. Y así fue que arrancamos armando algunas cosas, como son este tipo de charlas que estamos tratando de hacer en distintos lugares del país, donde nos piden. Por suerte somos unos cuantos para ir a despotricar a cada lugar. Y emprendimos otra actividad, que es la idea de presentar una petición ante el Poder Ejecutivo. Usar un mecanismo constitucional que le permita a cualquier ciudadano dirigirse a cualquier autoridad de la República para solicitar algo, o proponer algo, o pedir explicaciones por algo. Y nos vamos a dirigir a la Presidencia de la República, o sea, al Poder Ejecutivo, para exigir que este contrato se deje sin efecto, por todas las razones que acabamos de poner entre Yohai y yo, y seguirá exponiendo Marcelo y Franky. Esa petición es un texto muy simple, se puede consultar en un grupo de Facebook que se llama UPM2 No, en el que estamos vinculados unos cuantos de los que estamos acá. Y busca eso, busca plantearlo a la presidencia a través de un recurso que aspiramos a que sea firmado por muchos ciudadanos uruguayos, plantear que ese contrato en esos términos no puede, hay que dejarlo sin efecto. Yo no sé el efecto, es decir, el resultado que tendrá la petición, pero sí es claro que la Constitución obliga al presidente a dar respuesta. No tiene por qué ser afirmativa, pero tiene que dar una respuesta a lo que nosotros estamos planteando. Y si no lo hace, está incumpliendo un deber. Por supuesto, no es una situación cómoda para el presidente para el Poder Ejecutivo tener que contestar un documento que lo pone, que lo enfrenta a una serie de incumplimientos a sus facultades, ¿no? A un desborde de sus facultades.
De manera que estamos invitando a todos lados a los que vamos, estamos invitando a firmar esa petición. Creo que acá ustedes tienen algún ejemplar, algunos ejemplares. Estamos invitando a firmarla porque nos parece que a esto hay que contestarlo con un movimiento de ciudadanos preocupados por la situación del país, por los efectos económicos, legales y sociales y ambientales de este contrato. Simplemente que uno no le ve el lado bueno. Cuando uno lo mira, como explicaba el Jai, el único argumento ahí es el empleo y tampoco es cierto, tampoco va, es decir, es totalmente desproporcionado el costo que tiene con los empleos que va a producir. Entonces, al final, ¿cuál es la ganancia? Yo no quiero entrar acá a decir, a suponer por qué se firma esto o por qué no se firma. Digo simplemente que no podemos aceptar por las buenas, no podemos aceptar por las buenas sin hacer nada, que una cosa como esta se nos imponga. Así que los invito a firmar esa petición y hacérnosla llegar a las direcciones que acá les pueden informar. Y los invito también, sé que la distancia, lo experimenté hoy viniendo desde Montevideo, la distancia es larga, pero el 24 de este mes, de agosto, vamos a presentar las primeras peticiones, la primera tanda, vamos a seguirlas presentando después, pero vamos a presentar una primera tanda en el edificio de presidencia, en la Plaza Independencia de Montevideo, de manera que si alguno está en Montevideo o puede darse una vuelta o tiene amigos que estén allá, sería un gusto que nos acompañaran a hacer ese acto, que es un acto de una expresión de voluntad ciudadana, sin ninguna, en este movimiento, en esta movida, en esta petición y estos intentos de charla, no hay organización partidaria, hay que dejarlo bien claro, no hay interés partidario. Yo personalmente fui casi toda mi vida votante del Frente Amplio, no es necesario decirlo, pero lo digo, no lo voté en las últimas elecciones, y estoy actuando no acá como por lo que yo políticamente fuera, sino porque soy uruguayo y me parece que no importa si uno es blanco, colorado, cristiano, musulmán, cuando uno ve una cosa que es absolutamente desfavorable para el país, que ata al país a los intereses de una empresa sin que el país ni siquiera reciba beneficio razonable, bueno, algo hay que hacer, sin importar el partido que esté. Así que están invitados y les agradezco la paciencia. Invitamos a que se sienten acá adelante, que hay bastante espacio. Y una cosita clara también, el petitorio, la firma del petitorio son 2 hojas. Tienen que firmar las 2 y dejarnos las 2, en caso que resuelvan firmarlo, ¿verdad?